El dolor no es mío, de Mark Walling. Mark Walling, el autor, fue director del Family Constellation Institute, Instituto de Constelaciones Familiares de San Francisco, y se formó con el célebre psicoterapeuta Bert Hellinger. Por si no lo saben, se lo tiene como el creador de las constelaciones familiares. Hay muchos adeptos a lo que son las constelaciones familiares, pero también, como ustedes saben, hay mucha gente que está en contra. El autor comienza... Me voy a poner los anteojos porque no veo una goma, como se darán cuenta con el vidrio de mis lentes. El autor, Mark Walling, comienza su obra explicando su experiencia personal cuando tan solo tenía 34 años. Luego de este camino un poco oscuro que él vivió, comenzó a desempeñarse en el tema de las constelaciones y tratar de ayudar a otras personas con ciertos tipos de traumas, con ciertos tipos de estrés, de ciertas personas que están pasando por momentos feos. Y como les dije, comienza la obra hablando de él y de su problema de la vista que tuvo a los 34 años, cuando él estaba en una situación patrimonial muy grande, tenía su empresa, tenía su familia. Este problema que tuvo en su visión lo iba a llevar a la ceguera completa, por lo que también entró en un estado de depresión absoluta, y lo único que quiso es dejar todo e irse a Asia, donde se iba a tratar con gurús, con maestros de la sabiduría, digamos, aprender a meditar, a tratar de buscarle la vuelta para su curación, dejando todo. Prácticamente regaló su empresa, abandonó a su familia, a sus amigos, y se encaminó hacia un lugar desconocido donde, si bien aprendió lo que es la meditación, llegó hasta meditar horas en ayunos completos, donde ni siquiera podía comunicarse con la gente que estaba con él. Si bien eso lo ayudó muchísimo, el problema de la vista no se le iba. En un momento él cuenta que, cansado de todo este transcurso sin lograr curarse, en Indonesia un gurú, y esto me encantó, textualmente le dijo esto: ¿quién te has creído que eres para no tener problemas de vista? Esa pregunta por parte del gurú lo dejó atónito. Claro, ¿quiénes somos nosotros para no tener los problemas que tenemos? Con esa y otras preguntas más, y la práctica de la meditación y de cerrarse en la mente, llegó a la conclusión de que su mente lo estaba acosando constantemente con ideas, como dice textualmente el libro. Descubrí que mi mente me estaba acosando constantemente con ideas en las que me representaba el peor de los casos posibles. Y se dio cuenta con esto de que tener un trastorno en la vista es algo muy metafórico, porque no se trataba de lo que podía o no ver, sino más bien de cómo veía las cosas. Como les dije, habiendo transcurrido a estas alturas más de 3 años en su práctica de meditación y de tratar de limpiar un poco esa depresión que él tenía, el momento fundamental de todo este periodo de curación fue cuando los grandes maestros aconsejaron a Mark, literalmente: vuelve a tu casa y llama a tu madre y a tu padre, haz las paces con ellos. Rechazando en un primer momento estos consejos y sintiéndose, sin darse cuenta, en un estado de soberbia respecto a sus padres, un estado que lo acompañó gran parte de su vida, Mark finalmente vuelve a contactar con sus padres, con quien no habló por muchísimos años debido a algunas diferencias. Los culpaba de todo lo malo de su vida. Se creía mejor que ellos. Los grandes maestros comprenden que nuestro origen afecta a nuestro destino y que lo que queda por resolver de nuestro pasado influye sobre nuestro presente. Saben que nuestros padres tienen importancia, con independencia de si saben ser buenos padres o no, aunque ni siquiera hayamos llegado a conocerlos. Si los rechazamos, solo conseguimos distanciarnos más de nosotros mismos y crear más sufrimiento. Y ahí Mark se percató de que su falta de visión no solamente era física, sino también metafórica, pues no se trataba de lo que podía o no ver, sino de cómo veía las cosas. Entonces, a pesar de los años sin verse y de lo difícil que fue abrirse hacia sus padres, Mark logró sintonizar con ellos, amándolos como eran, no como él hubiese deseado que ellos sean, sino aceptándolos como son. Ese fue sin dudas su gran punto de inflexión. El problema visual de Mark ya había pasado a un segundo plano y aún así se recuperó de su problema que, según los médicos, era irreversible. Con todo lo aprendido, Mark se encaminó en ayudar a otras personas.
En el transcurso de un incidente traumático, nuestros procesos de pensamiento se pueden dispersar y desorganizar tanto que al final dejamos de reconocer que los recuerdos pertenecen al hecho inicial. En vez de ello, en el inconsciente se nos quedan grabados fragmentos de recuerdo dispersados en formas de imágenes, de sensaciones corporales y de palabras que pueden activarse más tarde por cualquier cosa que nos recuerde la experiencia de partida, por remota que sea. Cuando se desencadenan estos recuerdos, es como si hubiésemos pulsado un botón invisible de rebobinar que nos hace volver a repetir en nuestras vidas cotidianas aspectos del trauma original. Podemos reaccionar inconscientemente ante determinadas personas, hechos o situaciones de maneras antiguas y familiares que son un eco del pasado. Estas pautas sobre los eventos traumáticos ya fueron identificadas hace muchos años por figuras de renombre como Sigmund Freud y Carl Jung, es decir, la tendencia a repetir conductas inconscientes hasta que las saquemos a la luz, o mejor dicho, las hagamos formar parte de nuestro consciente. Experiencias vitales que habían quedado bloqueados, reprimidos o suprimidos volvían a aparecer en las palabras, en los gestos y en las conductas. Vemos con esto la importancia que Mark le otorga al lenguaje, ya que por medio de este el trauma se da a conocer, pero no de una forma explícita, sino más bien secreta, oculta, escondida. Ahora, más allá de estos traumas del individuo, ciertos eventos traumáticos se transmiten de generación en generación. Al parecer, así como podemos heredar los ojos azules de un abuelo, la calvicie de un padre, también podemos heredar los traumas y lo importante que es para la sanación el descubrimiento del origen del mismo. Mark ayudaba a sus pacientes a encontrar el origen del trauma, pues con ello el paciente cura sus miedos más profundos. Conociendo el porqué, uno tiene más posibilidades de liberarse. Y para esta curación o liberación es esencial prestar atención a las palabras que se pronuncian, porque son pistas que apuntan al hecho traumático. Un gran ejemplo de ello fue una paciente de Mark que tenía pensado terminar con su vida por la depresión y siempre mencionaba que lo iba a hacer evaporándose, arrojándose al acero fundido de los hornos donde trabajaba su hermano. Indagando sobre su pasado, Mark descubrió que la paciente era nieta de una sobreviviente del Holocausto y que toda la familia de esa abuela había perecido en los hornos de Auschwitz, pero jamás en la familia se habló de ese evento. Y esto es lo que sucede generalmente en las familias ante un trauma: se lo esconde. Una vez comprendido esto por la paciente, pudo comenzar su etapa de curación. Para explicar sucintamente cómo funciona este traspaso generacional del trauma, les voy a leer unos párrafos del libro que son muy didácticos. Cuando las hormonas del estrés atraviesan la placenta, hacen que los vasos sanguíneos del feto estén más constreñidos en las vísceras, con lo que se envía más sangre a la periferia, preparando al feto para una respuesta conductual de lucha o huida. En este sentido, el niño que ha vivido en el útero un entorno estresado puede adquirir reactividad ante una situación estresante similar. Los investigadores han observado que cuando se produce un factor de estrés o un trauma, se dan irregularidades de la metilación del ADN que se pueden transmitir a generaciones posteriores, junto con una predisposición a problemas de la salud física o emocional. Sabiendo entonces a estas alturas que las emociones se pueden transmitir por vía biológica, imagínate la situación siguiente. Un mes antes de que nazca tu mamá, tu abuela recibe la noticia devastadora de que su marido ha perdido la vida en un accidente. Tu abuela, que tendría que preocuparse para la llegada de una nueva criatura y contaría con poco tiempo y libertad para llorar la pérdida, seguramente sumergiría sus emociones en el cuerpo que estaba compartiendo con su hija y con su nieto. Tu madre y tú sabrán algo de ese duelo en un lugar muy hondo dentro de ti, en un lugar que compartís los tres.